Pero ahora vamos con una entrevista. Claro, bueno, como decía vos, ¿no? Úrsula, que es nuestra corresponsal ahí en Loco, en una de las elecciones más importantes del año en la región. Úrsula estuvo con Sergio Rodríguez Gelfenstein, que es consultor y analista internacional venezolano, es graduado en Relaciones Internacionales ahí de la Universidad Central de Venezuela y un gran analista internacional para hablar un poco de la conjuntura, cómo llega a Venezuela y un poco más de análisis político. Vamos a escuchar ahora Úrsula Asta entrevistando a Sergio Rodríguez Gelfenstein. Desde Caracas, Venezuela, estamos con Sergio Rodríguez Gelfenstein, que es analista internacional, diplomático en Venezuela. Queremos conversar sobre su mirada de este proceso electoral y también de Venezuela en este proceso político y de sus relaciones en el mundo. En primer lugar, Sergio, muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo se vive este proceso? ¿Cuál es la particularidad, si es que usted considera que la hay, de estas elecciones presidenciales del domingo 28 de julio? Bueno, no te voy a decir esa frase trillada de que es una elección histórica, porque eso lo venimos diciendo en todas las elecciones de hace 25 años. Lo que sí es efectivo es que nosotros, todas las elecciones que ha habido en los últimos 25 años, nos las jugamos todas. Yo creo que lo primero es entender que aquí nos está dando una confrontación entre un bloque gubernamental y un bloque opositor. Esta es una confrontación entre Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos tiene sus representantes en el país que actúan de manera teledirigida, que no tienen proyectos, que no tienen programas, que no tienen propuestas, que ni siquiera tienen candidatos, sino que es un candidato marioneta de una persona que es teledirigida desde Washington y que representa los intereses más retrógrados de la sociedad. Entonces, como toda elección en Venezuela, tú lo sabrás, en los últimos años genera enormes expectativas. Lo que yo digo es que algunos nos genera la expectativa de cómo vamos a continuar los próximos años, y a otros les genera la expectativa de qué va a pasar en caso que el proceso bolivariano se detenga. Yo creo que eso es muy difícil que ocurra, porque creo que el chavismo ha hecho una buena campaña, ha sido capaz de movilizar, de organizarse, de ir a escuchar al pueblo, y eso yo creo que se ha empezado a manifestar en términos cuantitativos. Y por supuesto se va a manifestar en términos electorales. Pero se habla mucho de las elecciones libres. Esta no es una elección libre, esta es una elección que se hace en medio de una guerra, en medio de sanciones, en medio del acoso, en medio del bloqueo, en medio de la agresión armada, en medio de intentos de asesinato del presidente, un presidente que está en campaña electoral y que su cabeza tiene puesto un precio. Entonces, ¿cómo puede ser libre una elección? Entonces, cuando los que hablan de elecciones libres no se dan cuenta de lo que están diciendo. Y a pesar de todo eso, nosotros estamos haciendo elecciones. Nadie le ha pedido al presidente de Ucrania que haga elecciones. Nadie. Y no hizo elecciones y se mantuvo en el poder y nadie le exigió nada. Entonces, evidentemente hay una mirada y una exigencia diferenciada de acuerdo a los intereses y a las alianzas occidentales. Aquí tú los puedes haber vivido, si llevas varios días aquí, hay una calma casi absoluta, aquí no hay hechos de violencia. Yo le decía a una colega tuya hace unos minutos que el sábado pasado llevé a mi hijo a una competencia de natación en La Guaira, en la costa del país. Fui a un lugar donde tenía mucho tiempo que no iba y me sorprendió la cantidad de gente que había en las playas. Esa es una zona, un estado del país donde se ha desarrollado mucho la infraestructura deportiva. Hay una cantidad que yo ni los había visto. Y la cantidad de gente asistiendo el sábado a las actividades deportivas era impresionante. Entonces,
cuando tú hablas de un tema que es perceptivo, hay que decir que hoy no estamos en el 14, hoy no estamos en el 17, hoy no estamos en el 19, hoy estamos en un momento distinto. Le quería preguntar, bueno, sobre observaciones internacionales, pero primero quiero ir a lo que usted estaba diciendo recién. Yo estuve hace algunos años en Venezuela y es cierto que se observa, por ejemplo, quizás mayor dinero circulante, hay una situación, me gustaría que pueda desplegar quizás la vida social y económica hoy desde su mirada en Venezuela del 2024. Sí, te decía que ahorita no estamos viviendo el 14, ni el 17, ni el 10, ni el 20, ni el 19, que fueron momentos de extrema tensión, de un despliegue de violencia poco conocida en la historia de Venezuela, de mucho odio, que hoy no se vive. Hoy no se vive. Entonces, hoy, en medio de toda esta conflictividad que viene desde el exterior, que sigue intentando derrocar por vía de la fuerza al gobierno constitucional de Venezuela, entonces se vive un momento distinto y que también viene dado por lo que tú dices, porque hay un proceso que no está concluido, pero es un proceso de mejoramiento de las condiciones económicas, y eso por supuesto redunda en mejores condiciones de vida, pero no podemos obviar que estamos multisancionados, hay 930 sanciones que se han aplicado sobre Venezuela, que tenemos dificultades para comerciar nuestro petróleo, que es el principal producto de exportación de Venezuela, y eso genera una serie de hechos que no se ven muchas veces. Te voy a poner dos ejemplos. El primero, que nosotros teníamos, cuando se produjo la pandemia, nosotros teníamos derecho como todos los países del mundo, a las vacunas que venían por el mecanismo COVAX de Naciones Unidas. Nosotros teníamos que pagar 119 millones de dólares y los teníamos y no los podíamos pagar porque ningún banco trabaja con Venezuela. 2 días antes de las Olimpiadas, las últimas Olimpiadas de Tokio, nosotros no sabíamos si le íbamos a poder ver porque no podíamos pagar. Entonces son las cosas que no se ven, que tienen que ver con las sanciones, con el bloqueo. Hace pocos días atrás, 2 semanas, se supo que hubo una comunicación entre Venezuela y Washington. El diálogo que hubo previo en aquel momento, que tenía que ver con que Estados Unidos por lo menos suavizar algunas sanciones respecto a la situación económica en Venezuela, y Venezuela se comprometía a algunas cuestiones vinculadas a la cuestión electoral. ¿En qué quedó? ¿Qué ha pasado? Y si efectivamente se ha suavizado al día de hoy alguna de esas sanciones o nada de eso. Mira, primero hay un proceso de negociaciones que se llama un proceso de negociaciones con la oposición, que es falso, porque la oposición está teledirigida. Entonces eso es una manera que Estados Unidos tiene de engañar a su opinión pública diciendo que no está negociando, sino que negocia, que es una negociación entre venezolanos. Eso es falso. La negociación es con el gobierno de Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos es el que dirige a la oposición. Efectivamente se hicieron algunas negociaciones en Qatar, y esas negociaciones establecían acuerdos y responsabilidades de parte y parte. Aquí se cumplieron lo que se acordó. O sea, se pidió que hubiera un cambio en el Consejo Nacional Electoral, hubo cambio en el Consejo Nacional Electoral. Se pidió que hubiera una flexibilización respecto de la situación de algunas personas que estaban detenidas, se hizo. Y se acordó que aquellas personas que están en juicio de carácter penal, decidiera la justicia. Y la justicia decidió. Entonces, cuando la justicia decidió, no fue lo que quería Estados Unidos que decidiera la justicia. Entonces, retomó algunas flexibilizaciones que había hecho, que finalmente son flexibilizaciones que favorecen a las empresas de Estados Unidos, no a Venezuela. Entonces, básicamente, las sanciones se mantienen, tenemos grandes limitaciones, no solamente para comerciar nuestro petróleo, sino que nosotros tenemos una industria petrolera que fue construida por Estados Unidos. Las piezas de repuesto, los insumos, todos vienen de Estados Unidos y no nos envían. Entonces hemos tenido que hacer esfuerzos increíbles para que nuestra industria petrolera se mantenga funcionando.
Pero ya te digo, hay de alguna manera la necesidad, vista la situación internacional, los grandes problemas que tiene Estados Unidos para abastecerse de petróleo, porque ya no tiene el mercado ruso, porque está sancionado. En el Medio Oriente hay una guerra gigantesca, en el Asia Occidental hay una guerra. Entonces finalmente Estados Unidos descubre como gran cosa que tiene petróleo en Venezuela, a 3 días de navegación de las refinerías del Golfo de México. Aquí no tiene que poner un soldado, porque aquí lo que tiene que aceptar. Entonces es un problema de política interna de Estados Unidos, que es cómo le venden a su opinión pública que van a negociar con el dictador, con el asesino, con no sé qué más. Entonces es un problema de política interna de Estados Unidos, de cómo manejan el discurso para no verse derrotado de todo lo que dijeron anteriormente. Por último, que ya estamos en el tiempo, usted va a un panel. ¿Cuál es el rol de las observaciones internacionales en este contexto? El día domingo es previsible que uno de los sectores diga que no reconozca el resultado electoral, y entonces quería preguntarle por su mirada respecto de esas observaciones. Mira, eso es parte de los procesos electorales en Venezuela. O sea, es evidente que van a decir que hubo fraude, eso es lo que han hecho siempre. O sea, nadie puede extrañarse que esta vez no lo vayan a hacer. Lo van a hacer porque es parte de la retórica que utilizan en su manejo mediático, que intenta mostrar una realidad que la construyeron ellos desde el punto de vista en laboratorio de pensamiento, de análisis. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que aprender a actuar en los marcos de nuestra Constitución y nuestras leyes, confiar en ellas y desarrollar nuestro proyecto, nuestro proceso. Si tú me preguntas a mí, te daría una respuesta muy radical que no creo ni siquiera que la puedas publicar. Yo no haría observación electoral. ¿Por qué nadie observa electoralmente a Estados Unidos, a Francia o a España, que son procesos fraudulentos, como se ha demostrado? O sea, no es mentira que a Al Gore le robaron las elecciones en el año 2000, pero nadie ha pedido que haya observación electoral. ¿Por qué no tienen que observar a nosotros? Yo por lo menos, si tengo que ir a votar y tengo un observador, no voto. Yo no necesito ser observado. Soy un adulto consciente de mis derechos y de mis deberes, y no necesito que venga un extranjero, un europeo a observarme. No me parece. Entonces, yo no soy la persona más adecuada para darte una respuesta racional en ese sentido, porque yo sencillamente no acepto la observación electoral. Yo creo que nosotros somos un país avanzado, con una institucionalidad sólida, con instituciones sólidas, responsables, y que finalmente el tema de la observación es una imposición imperial. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho.